Buenas tardes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las necesidades. En videos anteriores hemos hablado de lo que es sí, una cosmovisión, la evolución del pensamiento, ¿sí? Desde el mito. El mito decíamos que va a ser a la colectividad lo que el sueño al individuo. Decíamos que la cosmovisión es la forma en que vivenciamos, experienciamos al mundo, ¿sí? Y de ahí se va a desprender una cultura. En la cultura se va a generar una estratificación social. Basándonos en religión, población y diferentes elementos, economía, diferentes elementos que van a conjugar pues esta estratificación social. Pero también dentro de la cultura se va a generar un marco familiar. En la parte familiar nos van a otorgar o nos van a dar una identidad y un lugar dentro de un sistema. En ese sistema, pues vamos a tener una serie de derechos y de responsabilidades. Por eso es importante ver qué es lo que tenemos en esta parte de identidad que muchas veces es impuesta, porque no nos eligieron, de hecho nosotros no elegimos ni nuestro nombre. Y a partir de ahí nos volvemos un tipo de recipiente para empezar a ver todos esos estratos familiares. No quiere decir que es malo, quiere decir que muchas veces hay que conocer lo que hay en esencia, en los mitos también familiares. Hay ciertos tipos de psicoterapias que se basan en la parte transgeneracional. Son esquemas bien importantes y bien interesantes que nos van a dar indicios de lo que son los mitos dentro de las familias. Sin embargo, cuando hablamos de un aspecto individual, nos vamos a enfrentar a diferentes elementos. Sí, a una introspección que va a ser fundamental. Esto es para conocerte, en lo que hablábamos en alguno de los videos. Cómo surgen tus ideas, cómo surgen tus pensamientos, con qué los relacionas, qué implican, qué sientes, cómo lo vives, cómo reaccionas, toda esa parte. Pero también ver la parte relacional. ¿Qué implica esto? Entrarle a un marco de intersubjetividad. Es decir, que aparte de que te conozcas tú, conozcas a un otro. No nada más que te veas en ese ejercicio del espejo que a veces hacemos y aparte lo hacemos inadecuadamente, de decir, me conozco por tu medio. Sí, pero también tener la libertad de conocer al otro sin tus necesidades y sin tus expectativas, que eso va a ser sumamente difícil. Entonces, en este aspecto relacional nos va a llevar a aspectos situacionales. ¿Qué situación estás viviendo de vida? Enfermedad, salud, abundancia, prosperidad. ¿Qué es lo que estás vivenciando en este tipo de situaciones? Porque ahí va a depender, pues, de cómo te vas a interpretar en este marco sí introspectivo, pero sobre todo intersubjetivo. ¿Cómo te relacionas con los demás? Y contigo mismo dentro de ese marco social. Tomando ese punto de referencia, hablábamos en el video anterior sobre el campo de las necesidades. Es de suma importancia ver qué es lo que tú necesitas en una determinada situación, en un determinado contexto social. Para eso, una necesidad a nivel orgánico va a implicar un desequilibrio, pero también a nivel emocional, decimos orgánico, a nivel emocional
a nivel vivencial, a nivel cognitivo. En algún momento, en alguno de los videos, hablábamos de un señor que se llama Jean Piaget. Jean Piaget empieza a establecer su teoría sobre lo que son diferentes elementos del constructivismo, ¿no? Y una de las palabras clave es el desequilibrio, que vamos nosotros a tener una tendencia a buscar un equilibrio. Y para ello vamos a tener que ejercitar pues esa parte de la búsqueda, ¿no? No nada más en el aspecto constructivista, sino también a nivel orgánico, a nivel emocional, a nivel vivencial, a nivel cognitivo, lo vamos a tener presente. Un señor, Abraham Maslow, nos menciona que las necesidades se dividen en diferentes elementos, ¿sí? En diferentes elementos como cuáles, pues las básicas, que son las biológicas: comer, dormir, respirar, la homeostasis, que nosotros necesitamos ver que tenemos una temperatura de 36 grados Celsius. Por eso, ahorita que fue lo de la parte del COVID, normalmente nos estaban midiendo la temperatura para ver si en nuestro cuerpo no había un desequilibrio, porque el desequilibrio va a romper algo que se llama homeostasis. La homeostasis, que es el equilibrio interno. Por eso vamos a ver signos y síntomas. Cuando hablamos de enfermedades, pues esta parte de las básicas o biológicas se van rompiendo, ¿sí? Por eso se va a determinar que si está el cuerpo o no equilibrado mediante signos, que es lo medible, y los síntomas, que es la parte subjetiva, de cómo la persona en una determinada situación va a interpretar su mismo cuerpo, si se siente con las manos calientes, con las manos frías, porque podemos tener un signo de que hay hipertensión, pero en el síntoma, si hay manos o frías o manos calientes, va a tener una interpretación emocional diferente. Y de este campo de estudio se va a encargar una rama del conocimiento, que es la biodescodificación, de que vamos a ver si el paciente como tal va a presentar síntomas como manos frías o calientes, que eso no necesariamente va a ser medible, tiene que ver con este campo de la subjetividad. Entonces, en esta parte de las necesidades básicas es bien importante diferenciar estos aspectos, signos y síntomas. ¿Por qué? Si hablamos del hambre, puede haber un signo, que ya tienes tiempo sin comer, pero también va a haber ciertos síntomas, sensación de mareo, sensación de malestar, sensación de rascada en la boca. Entonces ahí vamos a tener una serie de necesidades que se ven. Pero también esas necesidades pueden surgir, o este desequilibrio que hablábamos, a partir de una carencia, porque te falta, o también aparte por abundancia. Es decir, porque te sobra. Cuando ya comiste demasiado, pues nuestro cuerpo entra en desequilibrio por algo que le llamamos el mal del puerco, que en términos técnicos es el secuestro vascular, donde la sangre se agolpa al estómago, corazón y pulmones para generar este proceso digestivo, y se le retira cabeza y extremidades. Por eso lo sentimos que las piernas nos tiemblan, ¿no? Entonces ahí vamos a generar este tipo de carencia o también por abundancia. Y, por ejemplo, cuando te anda del baño, necesitas liberarte de algo que tienes en abundancia, ya sea líquidos o sólidos, y tienes que ir ahí. Por eso va a ser signos y síntomas. Y también van a ser, en esta parte de las biológicas, también necesitamos algo que nos brinde seguridad. ¿Cómo que? Pues tener un hogar, o al menos una casa, que no es lo mismo. Hay un conferencista de origen japonés y colombiano que se llama Miko Kenji. Él tiene un video sumamente interesante donde diferencia qué es un hogar y qué es una casa.
qué es el hogar y qué es la familia. Y es un video sumamente interesante, lo encuentran también en YouTube, se los recomiendo ampliamente. En esa seguridad, que tengas un trabajo, ¿sí? Que sea más o menos estable, que tengas un determinado sustento. Necesidad de pertenencia, ¿sí? Necesidad también de reconocimiento. Y una necesidad de autorrealización. Y estas 5 necesidades van a presentarse en medio de estos mecanismos, por carencia o por abundancia. Es decir, puede ser que tengas una carencia de seguridad, pero también puede ser que tengas una abundancia de seguridad, lo cual va a generar pasividad en el individuo. También en la pertenencia, puede ser que no te sientas perteneciente a un núcleo o que perteneces demasiado y que no tengas espacio para la individualidad. Y aquí, como les decía, entramos a este marco también que anteriormente les mencionaba, de que empieza el individuo a chocarse, ¿no? Entre su yo social, esta parte intersubjetiva de cómo se va relacionando. El reconocimiento, ya sea que tienes carencia de conocimiento, de reconocimiento, y que te esfuerzas constantemente. Ahora, una cosa es que no lo tengas, y otra muy diferente que lo tengas como a ti te agrada. Entonces, quizás ahí va a haber incluso hasta una abundancia, ¿sí? En la autorrealización, esto es muy difícil llegar, porque esto sí roza el plano individual, pero también se liga con lo espiritual, ¿sí? En esta parte también de abundancia. Hablando de abundancia, si se aplica el aspecto de seguridad, que necesitamos un hogar, esto puede desprender una sobreprotección. Cuando hay una sobreprotección, ese es un modo también de abandono, porque a la persona en cuestión no le permites explorar sus propias habilidades. Y cuando tú faltes, va a entrar en un esquema de sentirse devaluado, de sentirse que no puede con las situaciones. Entonces, es importante tomar en cuenta estas necesidades. Esto es por lado de Abraham Maslow, esta dinámica de necesidades, y todas estas tendemos a buscar satisfactores, ¿sí? Toda necesidad genera, o más bien detona una búsqueda a un satisfactor, real o imaginario, ¿sí? Sin embargo, aquí viene un punto. ¿Qué pasa cuando no tenemos esos satisfactores? Se van a generar otro tipo de consecuencias. En el próximo video voy a hablar un poco de un filósofo francés, Michel Foucault. Michel Foucault habla de 4 esquemas bien interesantes que también entran en el campo de las necesidades. Sin embargo, no tiene una base fisiológica tan marcada como lo maneja Abraham Maslow. Si bien él maneja que hay un eje material dentro de nosotros, ahí entra en algo muy importante. Él entra en el término del plus de goce. Y en el plus de goce de que le haces las cosas no para alcanzarte satisfecho, sino para alcanzar un goce. Es decir, que no haces las cosas por hacerlas en sí, no porque las necesites, sino porque sientes un placer por hacer lo que estás haciendo. Y esta parte del goce va a ser bien importante abordarlos en los esquemas psicológicos, porque también podemos ver que una persona está en una situación de conflicto y que la mantiene por años, no porque la necesite, sino porque se detona una parte de goce en esa situación. Y es bien interesante encontrar cuál es tu fuente de goce dentro del marco relacional subjetivo que estás estableciendo en esa situación. Y se rige por este mecanismo también que decíamos anteriormente,
de los mitos que nos contamos, de cómo ves el mundo, desde cuáles son tus usos y costumbres, ¿sí? Y esto va a generar ese plus de goce. Por eso vamos a abordar en el próximo video a Michel Foucault, porque esta parte del goce también tenemos necesidad del goce, necesidad del disfrute, ¿sí? Y es importante ver cómo Michel Foucault se desarrolla en el siglo XX. Él es un filósofo francés que falleció de VIH-Sida, y ver cómo dentro del marco social en el que él se desarrollaba, de entrada estaba sumamente estigmatizada la propia sexualidad de cómo él la ejercía. Él estaba en una situación de homosexualidad. Entonces, en la vista de ese contexto social histórico, él se encontraba estigmatizado. Por eso también ahí en todos esos esquemas, él empieza a descubrir cuál es lo gozoso de ciertas situaciones. Y entramos con una parte en el goce de disfrutar, no nada más porque alcanzas un objeto de deseo como plantean los psicoanalistas, porque el psicoanálisis pienso que se olvida de los aspectos intersubjetivos. Simplemente tú deseas el objeto A y ese objeto A lo alcanzas. Pero ¿qué pasa si ese objeto A, aparte de que lo deseas, tiene una característica social prohibitiva? Entonces ahí puede detonarse un goce. Y eso puede generarse pues una cuota de adicción, ¿sí? En este término también de goce, es importante revisar literatura del Marqués de Sade. El Marqués de Sade plantea algo bien interesante, ¿no? Disfruto lo que obtengo, pero disfruto más cuando sé que lo que tengo no lo posee alguien más. Entonces ahí entramos con el plus de goce, ¿sí? Entonces en las necesidades también es sumamente importante encontrar, si bien tenemos necesidades por carencia, por abundancia en estos rubros anteriormente mencionados, ¿qué pasa con el alcance del goce? Y lo vamos a ver en el próximo video. Pues bien, muchas gracias, que tengan buena tarde.